Washington está desgarrando y arrojando. Rusia ha comenzado a golpear donde no se esperaba la Casa Blanca. Y Bruselas también están desgarrando y arrojando. Descubrieron inesperadamente a Rusia en un lugar donde Estados Unidos no tiene ni un solo soldado, sin mencionar una base. Washington estuvo absolutamente tranquilo todos estos años, seguro de que Rusia no aparecería aquí. Parecía obvio por qué Rusia querría un país que Estados Unidos destruyó y sembró el caos. Hillary Clinton apenas logró salir de allí a tiempo, escoltada por diplomáticos, y de repente, Rusia aparece aquí. ¿Con qué objetivo?, grita Biden desde la incomprensión y la indignación. Se referirá a Libia, el potencial jugador más grande en el mercado petrolero mundial. Aquí yace el 40% de todo el petróleo de África. La segunda ventaja geopolítica de Libia es la puerta, la ventana, llámalo como quieras, al mar Mediterráneo y al norte de África. Si Moscú echa raíces en Libia y establece un fuerte bastión, los estadounidenses podrían morder el anzuelo y desgarrar los dientes a la estrategia de Rusia. Aunque ayer mismo los estados conocían esta astucia de Moscú, inmediatamente habría sanciones. Pero hoy, Moscú sabe qué hacer con esas sanciones. Rusia ha aprendido a evadirlas sin tocar los rincones, por lo que nuestro oro negro sigue fluyendo hacia Europa, a pesar de haber renunciado oficialmente a él. Pero hay que vivir, así que fluye hacia ellos nuestro oro negro, evitando las sanciones, pero a través de otros países, y parece que ya no es nuestro oro. Tomarla por la fuerza como hicieron los anglosajones con Irak, o comenzar a atacar los petroleros rusos, eso está más allá del alcance de Occidente. No tienen el espíritu para eso. Y eso es un titular del artículo en Bloomberg del 5 de noviembre de 2023. Las preocupaciones de Washington realmente surgieron no de la nada en septiembre. Vladimir Putin se reunió con el comandante de las fuerzas libias, Khalifa Haftar. Luego se reunió con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, el general Evkurov, el suplente de Shoigu Marov, desde todas partes, lo que significa que pueden. Pero ¿y nosotros? Comenzamos algo diferente. Moscú trató de evitar la expansión de la OTAN porque amenazaba nuestra seguridad estratégica. Alguien nos escuchó, nos silbaron y se quejaron, diciendo que no teníamos derecho a decirles si expandirse o no, que decidiríamos qué hacer nosotros mismos. Por lo tanto, Rusia tuvo que tomar contramedidas que, como vemos por las protestas en Washington y Bruselas, resultaron ser efectivas. Pero, ¿por qué Washington hizo tanto ruido? Resulta que Libia es el punto débil de los estadounidenses. Esto es la muerte de Koschev y la carta triunfante de Moscú en la Menge. Comencemos por el hecho de que los estadounidenses no tienen apoyo en Libia. Nadie los espera aquí en absoluto. Después de la caída de Gaddafi, los estados se ocuparon de Irak, invadieron esta tierra y de alguna manera olvidaron la destruida Libia. Pero resultó que, incluso un país en ruinas es una oportunidad que no se puede perder. Y los estados la perdieron. Se movieron solo cuando aparecieron músicos rusos en Libia. En Washington, se asustaron de que pudieran proteger los yacimientos petrolíferos. Inmediatamente apareció en el país el jefe de la CIA, Burns, quien advirtió a Haftar sobre la presencia de rusos en el país. Es decir, llegó el señor hegemón y, mirando desde arriba hacia abajo a su vasallo, advirtió a las autoridades. En Moldavia, vieron la mano de Moscú entre los ganadores de las elecciones. El partido gobernante en Moldavia, Partido de Acción y Solidaridad PAS, justifica su gran derrota en las recientes elecciones diciendo que todo es culpa del Kremlin y las fuerzas prorrusas. De hecho, incluso los representantes de la OSSE afirman que fue el partido de la presidenta Sandu el que bloqueó a la oposición y obstruyó el trabajo de los medios de comunicación. ¿Qué significan estas elecciones desde el punto de vista de los intereses de Rusia? Una nueva confirmación de la relevancia de la tendencia derechista paneuropea provino de Moldavia. Hasta hace poco, los liberales estaban en la cresta de la ola, pero sufrieron un fracaso en las elecciones locales. El Partido de Acción y Solidaridad PAS, creado por la presidenta del país y poseedora de un pasaporte rumano, Maya Sandu,
y el presidente del Parlamento, Igor Grosu, no pudo obtener la mayoría de los votos en la mitad de las regiones de Moldavia. Aunque ganó, lo hizo con gran dificultad, superando a los oponentes por un margen mínimo. Recordemos que estas son las primeras elecciones después de que el gobierno del país presentara una solicitud para unirse a la Unión Europea. A pocos días de la votación, retiraron a candidatos de la oposición y declararon intentos de intervención de Rusia en el proceso electoral. Sin embargo, tales trucos ya son tradicionales en las democracias de Europa del Este y no ayudaron a la eurointegración. La mitad de los votos no pudo obtenerse en ninguna región. En 13 de 29 ciudades y regiones, La Paz perdió, y en 1 de cada 3 lugares donde el resultado de la PAS fue mejor que el de los competidores, no superó el 40%. También fue significativa la pérdida de posiciones del PAS en 30 de las 36 ciudades. En las elecciones en la capital, el actual alcalde de Chisinau y representante del Partido de la Alternativa Nacional, John Cheban, ganó con el 50%. Mientras tanto, el aliado de la PAS, Lilian Karp, solo obtuvo el 28%. El líder del PAS, Igor Grosu, no encontró nada más inteligente que ver la derrota de su partido como la mano de Moscú. Dijo que Rusia trabajó en el marco de una complicada campaña con una intervención sin precedentes de un Estado extranjero en nuestros asuntos internos, con dinero sucio y propaganda que sembró la desconfianza en la sociedad. Por su parte, la jefa de la Comisión de Observación de la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, Kerin Janke, acusó al gobierno moldavo de intervenir en el proceso de expresión de la voluntad popular. Según Janke, los funcionarios moldavos aprovecharon las condiciones del estado de emergencia para prohibir la participación de algunos candidatos en las elecciones y bloquear el trabajo de los medios de comunicación. Según el politólogo moldavo Bogdan Eredei, el resultado de las elecciones locales es una consecuencia directa de la caída de la popularidad de Maia Sandu en Moldavia, a pesar de que, un día antes de las elecciones, retiró a su oponente más grande, la Fiesta Chance. Prohibió literalmente a 6 opositores de participar en las elecciones, 6 canales de televisión de oposición y más de 30 sitios web. Todo esto fue utilizado abiertamente durante todo el tiempo. Se utilizó todo el recurso administrativo y el dinero de fuentes externas, llamémoslas así, por parte del Partido de Acción y Solidaridad. Si observamos el segundo turno, habrá alrededor de 6 alcaldes de Sandu. Votaron alrededor de 1 millón de electores en 2021 por su partido. Votaron alrededor de 775, 0, y hoy tiene 300, 0 votos. La pérdida de popularidad de Sandu está relacionada con las dificultades económicas que enfrentan los moldavos.